Para el análisis, doy la bienvenida con todo gusto a Pablo Álvarez y Casa Longoria, él es economista, sí, y te saludo. Pablo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, muchas gracias por Hola aceptar Raúl, la entrevista. buenas tardes. Gracias. Leía tu columna de este día del Universal, donde hablas de los datos del INEGI y también de la expectativa de los datos económicos que da el Fondo Monetario Internacional sobre la caída de la producción en México y el rebote, digamos, de que, como lo manejan algunos economistas, de que estaremos creciendo sobre 4%. Y tú dices que no será así, tú no eres optimista respecto a eso. Platícanos un poco de dónde tienes tu análisis en este sentido. Bueno, primero, todo pronóstico siempre es un riesgo, y más en estos tiempos de COVID. Si te acuerdas, Raúl, cuando nos dijeron que el COVID era un problema que se iba a resolver en el segundo semestre, ¿Sí? ¿Cómo no? no resultó así. Y no contábamos con la segunda ola que comenzó en octubre, porque en México nunca salimos de la primera. Es más, la primera se está agravando en este primer trimestre. Sí, no tuvimos ese espacio como para el rebrote, ¿no? Hemos estado en No, crecimiento constante. no. Entonces, aquí hay un tema que hay que tomar con seriedad, ¿no? ¿Qué hace el señor Biden? El señor Biden dice, lo hemos hecho mal, vamos a hacer las cosas de otra manera, lanza un plan de 100 días, 100 millones de... vacunas, 100 millones de vacunas, mete todo el dinero del mundo, ¿sí? Y después dice, vamos a confinarnos 100 días para controlar la crisis sanitaria. Una vez que controlemos la crisis sanitaria, podemos pasar a la siguiente etapa. Entonces, ese es un presidente que dice, lo hemos hecho mal, tenemos que hacer las cosas de otra manera, aunque eso implique un costo económico en el corto plazo. Hoy se dio a conocer la cifra del PIB de Estados Unidos. Cayó 3.5 en 2020. 3.5. Pudo haber sido peor, déjame decirte, Raúl. Sí. Si no hubiera sido por el apoyo fiscal que dio el Tesoro de Estados Unidos a pesar de Trump. Pero ese esfuerzo no sirvió por la política tan torpe del expresidente que se negó a seguir las recomendaciones del encargado de salud, Anthony Fauci. ¿Sí? Sí, 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 claro. Esto es muy importante entenderlo. Esta pandemia es muy diferente, ha vuelto a tomar fuerza en este 2021, y si pensábamos que ya nos habíamos librado del problema, estamos muy equivocados. Híjole. Después de una política muy agresiva de confinamiento y de vacunación, Estados Unidos aspira a retomar fuerza en el segundo trimestre. Pero en México no estamos en ese tenor. No hubo apoyos fiscales como sí los hubo en Estados Unidos. La estrategia de vacunación es ridícula. Nos faltan recursos, es cierto, pero tampoco estuvimos a tiempo. Pero tampoco las políticas de prevención han sido responsables. Biden, cuando llega a Estados Unidos, uno de los primeros decretos que dice es cubrebocas obligatorio. Claro. Son cosas muy simples, Raúl. Pero si no lo entendemos, no podemos avanzar a cosas más complicadas. Oye, y ante este escenario, Pablo Álvarez, ante este escenario, ¿qué tenemos en México? A ver, no hay apoyos fiscales, no hay apoyos a la industria, no se trata de mantener el empleo. Sí, la visión muchas veces de quienes tienen a cargo la política en este país es de que vamos bien, que ya se ven las luces de la mejora.
pero pues tenemos un escenario muy complejo con muchísimas más muertes de las que se han publicado de acuerdo a los datos del INEGI, con una situación económica compleja en las familias. O sea, ¿cuál es el escenario que observas en todo esto y teniendo este paralelismo con lo que está pasando en otras naciones, donde, por ejemplo, el ministro de Inglés ya reconoció que tampoco hicieron las cosas bien allá y asume la responsabilidad? Boris Johnson. Sí, pero asumir la responsabilidad implica tener cambio de políticas. Obviamente en México no vamos a tener cambio de políticas. Hace 15 días el secretario de Hacienda dijo que dar apoyos fiscales es un lujo. Entonces, no hay cambio. Tatiana Cloutier lanza un plan que es mal de lo mismo. En realidad no tiene los recursos para apoyar a las empresas. No tiene o no los quieren, digo, porque están invirtiendo recursos no los tiene. En la refinería. A ver, aclaremos. Quien da los recursos es la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Sí. Lo que ella propuso es dar apoyos a microempresas como se hizo el año pasado. No va a ser algo diferente, Raúl. Digo, qué bueno que Tatiana tenga una muy buena intención y una mejor actitud, pero los recursos los da la Secretaría de Hacienda. Entonces, si no hay presupuesto comprometido, no son las señales claras que se están dando a las empresas y a las familias. Y de ahí hablemos en plata. La Secretaría de Hacienda va a dar los resultados de las finanzas públicas del cuarto trimestre. Ya estamos hablando de presupuesto ejercido en 2020. Sí te invito a que me convoques otra vez para comentar esos resultados. O sea, una cosa es lo que se dice que se va a hacer y otra cosa es lo que se hace. Sí, claro, desde luego. Y de ahí tu falta de optimismo respecto al crecimiento, que mientras muchos analistas y economistas, el mismo Banco de México da un crecimiento de entre 3.7 y 4%, bueno, tú das 1%. Tienen una razón, tampoco quiero cerrarme. Hay un rebote técnico que generalmente se da después de fuertes caídas. Sí, claro. Fondo Monetario Internacional dice que vamos a caer 8.5. Entonces, como el piso de comparación es muy bajo, por eso es que se da ese tipo de crecimientos. Pero el problema es que no se está reactivando la inversión, no se está reactivando el gasto de gobierno, no se está reactivando el consumo de las familias como debiera. ¿Por qué? Porque muchos daños de pérdida de empleos del año pasado ya fueron permanentes. Muchas empresas ya quebraron. Entonces, lo que no hicimos el año pasado va a repercutir en que no tengamos un piso firme para este año. Claro. Pablo Álvarez y Casa, te agradezco mucho estos comentarios y con todo gusto, en cuanto tengamos los datos del cuarto trimestre del 2020, pues seguiremos platicando, porque, bueno, siempre es importante escuchar a quienes se dedican a esto como tú, economista, en torno pues a la perspectiva que se va viendo muy compleja para nuestro país. Pablo, te saludo, muchas gracias. Gracias, Raúl, y buenas tardes a mi auditorio. Buenas tardes, ahí tiene usted el maestro Pablo Álvarez y Casa, economista, bueno, con este análisis que nos hace sobre la caída y el crecimiento que podríamos tener para este 2021.